Hola Rosy. Hola Rosy de fuego. Imparable Rosy. Imparable Rosy. Tú eres imparable Rosy. Avanza guachita. Avanza. Nada te para. Nada te para Rosy. Avanza con fuego. Ja ja ja. Tienes la palabra de victoria. Tienes la palabra de victoria. Alégrate. Ja ja ja. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Se nos viene corazón valiente. Vamos con corazón valiente. Saludo ahí a la Puca, a mi esposa Marcelita, linda esposa, preciosa, te amo. Elegante, como siempre, Porfilia Paulina, siempre, como siempre, elegante, yo. Aleluya. Hoy día se nos viene la primera parte de nuestra serie Corazón Valiente con Moisés. ¡Wow! ¡Qué tiempo se nos viene con Moisés! ¿Cuántas cosas vamos a aprender con la vida de él? Meu Deus do céu, cuántas cosas. Aleluya. Saludo ahí a la Solcito de Fuego, a la Teresita de Fuego Villalba. Saludo ahí a mis filias de la fe, Paulina, Rosy, Pedrita, que apareció ahí. Aleluya. Puro fuego hay aquí, puro fuego hay en este live. Ahí Lailín apareció, otra filia de la fe, Lailín. El cachalote del sur. El Fabián aparece ahí, Rollito. ¿Cómo está ese rollito de fuego? Puro fuego el rollito. Del verbo, de verbo el Carmen, ahí apareció la Bárbara de Fuego Zamorano. La Bárbara de Fuego Zamorano. Kenita, ¿cómo estás, a Kenita? La fiel Kenita ahí, siempre fiel la Kenita. Siempre llena de la palabra y del Espíritu. Aleluya. Saludamos al Jason de Fuego Acevedo, al pastor Gonzalo de Verbo Rosario que aparece ahí. Un abrazo, guachito, para ti. Aleluya. Será un tiempo bueno estudiando a Moisés. A Moisés, nada más ni nada menos que a Moisés. En esta serie de Corazón Valiente hemos estudiado muchos hombres de Dios. Saludo ahí a la Salito de Fuego, la líder de los jóvenes Power, que anduvieron en excursión, vi que anduvieron en excursión, muy bien, a hacer deporte. Tenemos que ser una iglesia que haga deporte, que haga gimnasia. No podemos ser holgazanes sin movernos, tenemos que hacer ejercicios. No podemos ser gorditos. Tenemos que tener largos días de vida, dice el Señor, largos días de vida. Para eso hay que hacer deporte ahí como los jóvenes Power que salen a caminar ahí al cerro. Otros como yo que estamos haciendo trotadora. Otros que salen en bicicleta. Pero tenemos que movernos, hacer algo. Queremos largos días de vida, hay que hacer algo, hay que mover el cuerpo. Más en este tiempo de cuarentena, aproveche los tiempos que dan para ir a trotar, caminar. Pero debemos estar moviendo nuestro cuerpo, amén. Aleluya. Aleluya, siempre hay tiempo para el deporte, el estado físico. No podemos ser todos gorditos. Hay que bajar de peso. Amén, amén. Ahí varios dicen amén, amén. Abrazo al pastor José de Fuego, a nuestro pastor de Verbo Maracay, Venezuela, que se conecta ahí con su familia
Saluda a la Nelsarí de fuego, a la Stephanie. Qué equipo de fuego tenemos allá en Venezuela. En enero estamos por allá, haciendo conferencias proféticas allá en Maracay, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Y en febrero en Colombia. En febrero en Colombia vamos a estar en Cartagena de India. Saludo ahí al hermano Víctor Vega. Qué buena enseñanza dio el hermano Víctor. Un hombre lleno de la palabra. Qué buena palabra nos dio Víctor Vega el otro día jueves. Se cortó, pero igual disfrutamos una buena palabra. Así que conectado también Verbo Maracay, Venezuela. Menos pasteles y más deporte, dice el Jason. Amén, amén, amén. Amén, dicen todos por ahí. La Kenita es deportista, la Kenita anda en bicicleta. La Kenita ahí es buena para la bicicleta. ¿O no, Kenita? ¿Todavía sigue haciendo bicicleta? Menos completo y papas fritas, dice la Ailín. El Señor le está hablando a la Ailín. A ver, enero y febrero, dice el cachalote del norte ahí. El líder de los jóvenes Power, el Bastián. Enero y febrero se nos viene Venezuela y Colombia. Qué tiempo se nos vienen. Aleluya. Avanzando por las naciones, avanzando por las naciones. Segunda conferencia profética, ahí dice el pastor José. Aleluya. Y ahí estamos a la espera. Vamos a tener a Guto y al pastor Amaury en la conferencia profética en Venezuela. Aleluya. En enero. Vamos, vamos, que se puede. Fala Deus, dice el Jason. La Ailín se le reveló. Amén, amén, Ailín. Que se le siga revelando nomás. Mantenga la revelación, permanezca en la revelación. Aleluya. Recuerden los alumnos de Rema. Este martes y viernes comienza una nueva materia. ¿Saben qué materia viene? Alianza de sangre. Con la maestra y ministra de Verbo de Vida Rancagua, Bárbara Marchán, más conocida como Barbariña de Fuego. Viene una materia maravillosa para los estudiantes de Rema este martes. Ya sabe que se viene Alianza de Sangre con Barbariña de Fuego. Los que están inscritos en Alumni también pueden acceder a las clases por la Asociación Alumni de Exalumnos. Si quiere escuchar ahí una buena clase de Alianza de Sangre, puede acceder ahí los alumnos de Rema por su WhatsApp de Alumni, que son inscritos y están asociados. Los que no están asociados, yo les recomiendo, querido, asóciese a Alumni y va a poder estar escuchando todas las clases de Rema en este año. Como son online, puede usted escuchar también como ex alumnos de Rema las clases. Si usted no está inscrito en Alumni, acérquese a Barbarita para que haga su inscripción en Alumni y pueda acceder a todas las clases que se están dando en Rema. Vienen clases maravillosas como Alianza de Sangre y otras más, y usted, que es ex alumno de Rema, puede acceder a todas esas clases. Es demasiado bueno. Si usted es ex alumno de Rema, ya estudió Rema y no se ha inscrito en Alumni, no se pierda la oportunidad de ver las clases de Rema en vivo por la plataforma Zoom. No se pierda esa oportunidad. Invierta en su vida, acérquese a Barbarita, que es la que inscribe para los ex alumnos de Rema. Yo que usted me inscribiría, yo ya estoy inscrito, así que, pero usted que es ex alumno de Rema, no pierda esa hermosa oportunidad, guachitos. Un tiempo maravilloso estar escuchando las clases de Rema. Amén. Y el miércoles
el miércoles, ¿qué tenemos el miércoles? El discipulado. El discipulado que parte a las 19 horas en Verbo de Vida Rancagua. Sabemos que Verbo de Vida Maracay y Verbo de Vida El Carmen y Verbo de Vida Rosario tienen también sus horarios de discipulado. Todos estamos con discipulados, todos los verbos. Los de Verbo de Vida Rancagua los miércoles a las 19 horas. Haga su discipulado. El jueves seguimos con los jueves de los líderes de la iglesia sede de Rancagua. Qué live maravilloso hemos tenido los jueves. Hombres y mujeres llenos de la palabra, comprometidos con el Señor, que están predicando en esos live de fuego, el live maravilloso de los jueves de fuego. Y los viernes, ¿cierto? Como dijimos, 19:30 horas, rema. Sábado, los jóvenes Power. Ahí liderados por el cachalote del norte, ¿cierto? Nuestro querido, nuestro amado, ¿cierto? Ahí ese hombre de Dios, ¿cierto? Y ahí la Salito de Fuego llevan adelante ese gran jóvenes Power, ese gran grupo, poderoso tiempo ahí con el Bastián y la Salito de Fuego los sábados a las 18 horas. Y el domingo ya sabe que se nos viene la segunda parte. ¿Qué segunda parte? De la serie Corazón Valiente, ahora con el profeta Moisés. Líder, profeta, o sacerdote, fue Moisés, líder, profeta, sacerdote. Estamos estudiando de ese gran hombre de Dios y así que genere expectativas, ¿cierto? Para la segunda parte. Yo creo que con esta primera parte usted va a quedar con ganas de seguir aprendiendo porque realmente la vida de Moisés nos va a enseñar muchas cosas del carácter de Dios y de ser un hombre íntegro, un hombre de Dios. Así que estamos listos ya, ¿cierto? 18, 16. Yo estoy listo ya. Yo sé que usted también ya está ahí preparado, concentrado, ligado a la unción que está disponible, a la unción del Espíritu. Aleluya. Así que se nos viene un tiempo de la palabra de Dios, un tiempo de la palabra de Dios que nos va a edificar a todos nosotros. Así que vamos a conectarnos, ¿cierto?, a la unción del Espíritu Santo para este live, donde Dios nos va a enseñar muchas cosas a través de este profeta, sacerdote y líder, gran líder militar, ¿cierto? Gran líder, Moisés. Vamos a estudiar entonces hoy día en Corazón Valiente al profeta Moisés. Así que, mis queridos, si usted trajo su Biblia, si no la trajo, vaya a buscarla, pero es importante que usted esté con su Biblia para lo que Dios va a hablar en esta tarde preciosa, ya noche, ya, ¿cierto? Acá en Machalí que estoy yo. Yo sé que vamos a ser edificados por lo que Dios va a hacer hoy. Así que, mis queridos hermanos de Verbo y de los que no son de Verbo también, aprovecho ahí saludar a Joa Guevara, que se conecta de allá. Hola Joa Guevara, ya se conecta, ¿cierto?, de nuestra futura iglesia de Cartagena de India. Creemos en una iglesia en Cartagena de India y Joa Guevara es parte de esa iglesia que ya creemos que existe por la fe, que en febrero vamos a estar allá ya creciendo y avanzando. Ahí saludamos a Joa Guevara de Cartagena de India, Colombia.
Aleluya. Así que mis queridos hermanos, como les dije anteriormente, tome su Biblia en su mano, porque vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga conmigo, esta es mi Biblia y yo soy lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Entonces hoy escucharé la única, la inmutable, la poderosa palabra de Dios. Y nunca más yo seré el mismo, porque el Señor hablará mi vida por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a orar a nuestro Dios Padre para que en esta tarde, en esta noche ya, Él sea dándonos palabras de sabiduría y que podamos crecer y avanzar en este día domingo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, para poder predicar tu palabra a mis hermanos que están en Chile, en Venezuela, en Colombia y en cualquier país, Señor, que puedan oír este mensaje. Padre, que la unción de tu Espíritu los ayude a comprender esta verdad y ellos puedan crecer y avanzar y desenvolverse, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres y tienes para ellos. En el nombre de Jesús te damos gloria, alabanza. Gracias, Señor, por la unción que me capacita para enseñar y predicar y fluir en tus dones. Y te doy gracias por la unción que capacita a todos los que están escuchando este live, que van a reproducir este live, que cada uno, Padre, pueda avanzar y crecer en el conocimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mis queridos hermanos, Dios puso en mi corazón el año pasado esta serie de enseñanza llamada Corazón Valiente, donde hemos estudiado la vida de los grandes hombres de Dios. Partimos estudiando la vida de Josué, después nos fuimos estudiando la vida del apóstol Pablo, que estuvimos muchas semanas hablando del apóstol Pablo. Luego, estudiamos al apóstol Santiago, retomamos la serie con el apóstol Santiago. Y hoy vamos a hablar de la vida de Moisés. Moisés, este gran profeta, hombre de Dios. Y para eso vamos a entrar un poco en un contexto histórico para que veamos dónde aparece Moisés. Y para eso nosotros tenemos que irnos un poco a esos lives, ¿se acuerda? De la serie Corazón Valiente, de la serie La Bendición. Cuando estudiamos la serie de la bendición, vimos como la bendición de Dios, esa bendición que nos prospera, esa bendición que nos hace fructificar, multiplicarnos, Dios la derramó sobre Abraham y Abraham se la traspasó a Isaac. Isaac le traspasó la bendición a Jacob y Jacob, con el paso del tiempo, fue llamado, se le cambió el nombre y fue llamado Israel. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales son los 12 de la tribu de Israel. De esos 12, nosotros estudiamos la vida en la bendición de José, cómo José fue vendido injustamente por sus hermanos,
y llegó a vivir a la tierra de Egipto. Aquí es muy importante porque el contexto, el alcance, ¿cierto?, del trabajo de Moisés está enfocado en Egipto. Entonces José, ¿cierto?, llegó a Egipto, ahí trabajó con Potifar, injustamente fue enviado a la cárcel por la esposa de Potifar por una mentira. En la cárcel José conoció al copero y al panadero del faraón, y él les reveló sueños a ellos dos. Uno se cumplió y el copero volvió a trabajar con el faraón. Y cuando Faraón comenzó a tener esos sueños que no tenía revelación, que ninguno de sus astrólogos, de los que estudiaban la ciencia, ninguno le pudo interpretar, más ahí el copero se acordó de José, y José, después de 2 años en la cárcel, salió y le reveló el sueño que tenía el faraón, y Faraón entonces lo puso como el segundo al bordo del mayor imperio de esa época, el imperio egipcio, y el imperio egipcio prosperó de una manera extraordinaria, transformándose en una potencia económica, cultural, de arte, de ciencia, de una manera fabulosa. Y José trajo a toda su familia, a Israel, a Jacob y a todos sus parientes a morar a Egipto, porque por causa del hambre que iba a haber por 7 años, iba a haber mucha escasez económica, y Dios obviamente levantó a José en Egipto con un propósito de preservar a la nación de Israel, nación obviamente que iba a traer como descendencia más adelante a Jesús, el Cristo, el Mesías. Entonces Dios protegió, ¿cierto?, a Israel, y Israel comenzó a prosperar en Egipto. Israel comenzó a multiplicarse, y eran millones de judíos que ya comenzaron a formarse y a vivir en Egipto. Pero comenzó a acontecer que vinieron nuevos faraones, y estos nuevos faraones no conocían realmente los beneficios de estos judíos, el beneficio de José sobre sus tierras, sobre su prosperidad que hoy tenían, la potencia que ellos eran producto de esos sueños que José había sido revelado. Entonces faraones nuevos comenzaron a ver con malos ojos a Israel, porque eran muchos, y comenzaron a pensar equivocadamente. Sabemos que ahí el diablo pone pensamientos equivocados, y comenzó a pensar el faraón de Egipcio, estos nuevos faraones que aparecieron, que Israel se podía ir en contra de ellos en alguna guerra, porque eran muchos. Entonces no halló nada mejor que empezar a esclavizarlos y hacerlos trabajar de una manera como esclavos, oprimidos, mala alimentación, malas condiciones sanitarias, malas condiciones habitacionales, producto de esa esclavitud con que comenzó a vivir Israel. Israel comenzó a sufrir, y en ese sufrimiento, en esa clamor, ellos comenzaron a clamar al Señor para que los librara de las manos de esta dictadura, de esta opresión que estaban viviendo los israelitas, a tal punto en el libro de Éxodo capítulo 1, donde comienza la historia de Moisés, el faraón llegó al punto de decirle a las parteras, así se les decía a las parteras, que cuando naciera un hombre judío, un hombre hebreo, ellas los matasen. Pero las parteras no hicieron eso porque tenían temor de Dios, tenían respeto a Dios, entonces no mataban a los niños. Como vio el faraón que no le resultó el que mataran a los niños que naciesen, dictó un edicto en el cual decía que todos los niños nacidos tenían que ser echados al río Nilo, al Nilo. Imagínense echar un bebé al río Nilo para morir. Entonces, en ese contexto nace Moisés.
Vemos, cierto, que Moisés nace de un matrimonio de la tribu de Leví. Eran levitas este matrimonio. Y ahí nace Moisés. Y no era llamado Moisés hasta ese tiempo. Nace el niño y este niño era hermoso. Los padres estuvieron 3 meses, lo cuidaron y lo protegieron de este edicto real. Pero ya era tanta la presión que armaron una cajita, ¿cierto? Y colocaron a Moisés, que no era Moisés todavía el nombre, pero colocaron al bebé en el río Nilo, como era la orden del faraón. Y dice que su hermana comenzó a mirar cómo iba avanzando esta cajita que llevaba al bebé, cómo se fue moviendo. Y aconteció algo extraordinario, porque realmente la vida de Moisés es una vida extraordinaria. O sea, vemos al Dios Todopoderoso muy evidente en la vida de Moisés, muy evidente. Y aquí empezamos a ver a Dios, ¿cierto? Y a mí, cuando hablo de esto, quiero expresarte a ti que estás escuchando, que cuando Dios te llama para un propósito, Él va a hacer todo para que se cumpla. Porque en este caso Moisés venía con un llamado del vientre de su madre. Él venía obviamente con un llamado de Dios preciso, conciso, para poder libertar al pueblo de Israel de la opresión faraónica. Él venía con un llamado libertador. Él venía con un llamado para libertar a su pueblo de la opresión. Podríamos decir que era un Jesús en ese tiempo, porque Jesús vino a libertarnos de la opresión del enemigo. Y también Moisés vino con un propósito de libertar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios de ese tiempo, de la opresión del enemigo. En todo eso, ¿cierto? Aquí empiezan a haber cosas demasiado extraordinarias. Fíjense que el niño que iba en el río Nilo es tomado por la hija del faraón, o sea, la princesa. El faraón tenía sus hijas y una de sus hijas, la princesa, toma de las aguas del río Nilo a este bebé hermoso. Y cuando esta mujer ve a este bebé hermoso, ella lo ve y dice: él es hebreo. Obviamente, porque era el edicto del propio padre que había dicho de arrojar a los bebés al río. Él vio a ese niño, dijo: él es hebreo. Y ella mandó a buscar a alguna mujer hebrea. Fíjense, esto es extraordinario. A una mujer hebrea que le diera de amamantar. Y saben a quién contrató y le comenzó a pagar. Fue a su mamá. La propia mamá de Moisés, la israelita de la tribu de Leví, fue contratada, le empezaron a pagar money y plata para comenzar a criarlo. Y ella se dedicó a criarlo apartado de la cultura faraónica por un tiempo. Solamente lo crió su mamá y le pagaba la princesa. La hija de Faraón le pagaba buena remuneración a esta mujer para criar al bebé. Y vemos que el bebé crece, y cuando el bebé crece, no dice qué edad tenía, pero ya crecido, dice que el niño crecido, la mamá hebrea, su verdadera mamá, se lo entrega a la princesa. Se lo entrega a la princesa que había rescatado a el bebé de las aguas. Y en este momento, cuando la mujer, la princesa, recibe al niño crecido, ella le coloca
como nombre Moisés. Y esa palabra Moisés significa yo te saqué del agua. La princesa, la hija del faraón, fue la que le puso el nombre de Moisés, que significa yo te saqué del agua. En la Nueva Versión Internacional vamos a leer esto extraordinario. Esto que estoy hablando yo está en el capítulo de Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2. Vamos a leer Éxodo capítulo 2 del versículo 6 al 9. Vamos a leer, vamos a hacerlo vamos a leer del 2, Éxodo capítulo 2, del versículo 6 al 10 vamos a leer. Voy a leer la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice así: cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted? Vea a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré para hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Fue la propia madre del niño que crió a su bebé y lo amamantó. Aleluya. Es importante entender esto porque esto va a hablar de... Hay algo que siempre nosotros le enseñamos, mi esposa es muy buena en esas enseñanzas de familia, que cuando tú instruyes al niño desde pequeño en el camino, aunque fuere viejo no se apartará. Hay un proverbio que dice, Proverbio 22:6, esto es bueno entenderlo para lo que vamos a hablar, para que lancemos fundamento a esta enseñanza. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ahora ponga atención, dice que la mamá hebrea fue el que crió a Moisés. Y dice que en el Éxodo capítulo 2, verso 10 de la NBI, dice: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón. O sea, el niño ya había crecido cuando se lo llevó a la princesa. El niño ya había crecido cuando se la llevó a la hija de Faraón. Y aquí va el proverbio. O sea, enseña al niño desde pequeño en sus raíces, en las cosas de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de las primeras enseñanzas. Y aquí vamos a ver que fue tan potente la crianza de su mamá en la cultura hebrea, en relación al Dios de Israel, en relación al Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, de la historia de sus raíces como hebreo, que cuando fue entregado a la princesa, la hija del faraón, ya Moisés tenía la crianza, las bases de su cultura hebrea como hijo de hebreo. Dice el versículo 10 de Éxodo 2, voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional, dice: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Le puso su nombre Moisés, que significa yo lo saqué del río. La princesa, la hija del faraón, lo recibió entonces a Moisés ya crecido. Entonces, desde ahí en adelante,
Moisés comienza a crecer bajo la cultura egipcia. Ponga atención, o sea, en este momento de la historia de Moisés, él comienza a ser llamado el nieto, el príncipe de Egipto, el nieto de Faraón, el hijo de la princesa, heredera del trono. El hijo de la princesa, hija de Faraón. Oye, esto es muy importante entender estas dos cosas que hablamos. Primero, ser instruido desde pequeño en las cosas correctas. Y luego entrar en una cultura diferente a la cultura hebrea. A tal nivel que el faraón era reconocido como un dios todopoderoso. Por eso el faraón tenía mucha autoridad, porque para los egipcios el faraón era un dios. Entonces imagínate en el lugar que llegó a criarse Moisés. Por eso Moisés fue criado como un gran líder, experto en liderazgo, experto en armas, experto en economía, porque él se crió al lado del faraón, al lado de la princesa. Él se crió bajo el glamour de esos años. Recordemos que Egipto era la economía más poderosa, más creciente de ese tiempo, y Moisés era parte de la élite. Moisés era hija de la princesa, nieto del faraón. Él disfrutaba de todos los deleites y los placeres que habían en el reino. Y él se crió con una mentalidad obviamente superior. Pero aquí es donde el llamado de Dios en la vida de Moisés habló mucho más fuerte de que todo ese glamour que él tenía. Y dice que a los 40 años de edad, él va a donde estaban sus hermanos hebreos trabajando bajo la esclavitud. Y él vio como uno de los soldados egipcios maltrataba a uno de los judíos, a uno de los hebreos. Él sabía que él era hebreo porque él fue criado, como les dije, por su mamá, y él conoció primero que nada la cultura judaica, conoció al Dios Todopoderoso, conoció al gran yo soy, conoció a Jehová de los ejércitos. Él supo quién era el Dios verdadero, y él nunca dejó sus inicios. Entonces, cuando él ve este acontecimiento, este soldado pegándole a este hebreo, él sintió mucha rabia e hizo algo errado, hizo algo equivocado. Él tomó cuenta con sus propias manos y mató al egipcio, lo mató. Y luego que lo mató, lo escondió en el desierto. Eso fue lo que hizo Moisés cuando vio esta injusticia. Ardió la ira, ardió la rabia y pecó, hizo algo equivocado, porque matar no es correcto. Y él hizo algo errado, malo, se equivocó, se apresuró. Y luego al otro día cuenta la Biblia que nuevamente va a donde estaban sus hermanos hebreos y ve a 2 hebreos peleando entre ellos. Y él dice: paren de pelear, no está bien que peleen. Y uno de ellos le dice: ¿qué te crees tú, juez y libertador nuestro? ¿Acaso tú te crees juez y libertador nuestro? Nosotros vimos cómo mataste ayer a un egipcio y ahora tú te quieres venir a ser juez y libertador nuestro, le dijo uno a Moisés. Y cuando acontece esa situación, Moisés
sabiendo que lo habían visto, que había matado al soldado, sabiendo que ya era público el asesinato que había hecho él al soldado egipcio, dice que corrió por el desierto, lo comenzaron a perseguir, dijo el faraón me va a matar, y corrió, se fue en el desierto, lo persiguieron pero se arrancó y llegó a las tierras de Medián. Las tierras de Medián, del rey de Medián. Ahí llegó Moisés. Antes de llegar allá, hay algo que nosotros que estudiamos fe, que somos de fe, debemos tener en consideración lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Para nosotros los que somos de fe, el libro de Hebreos capítulo 11 muestra los generales de la fe. Porque el libro de Hebreos capítulo 11 muestra los generales de la fe. Y en este sentido habla de Moisés como que todo esto que aconteció, de que él fue puesto en el río, que fue tomado por la princesa, que después él no le importó la fama que él tenía en Egipto, ni el poder y el glamour que él tenía, sino que él decidió dejar todo, y eso es fe. Eso es fe en Dios, es fe de creer que hay algo mejor, un llamado que tú tienes que cumplir. Y Moisés no le importó la fama, el glamour, sino que él se enfocó al final en su llamado, para el cual Dios lo había creado. Y por eso yo quiero que en relación a esto, leamos Hebreos capítulo 11, verso 23 al 26. Este es el libro de Hebreos, conocido como el libro de la fe, el capítulo 11 de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, 23, dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Ponga atención, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué importante, porque dice acá, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! Hermanos, qué ejemplo de hombre de Dios es Moisés. Él no le importó los tesoros egipcios. Él no le importó el glamour egipcio, ni el dinero de egipcio, ni la fama de egipcio, ni ser llamado el hijo de la princesa del faraón. No le importó ser llamado el nieto del faraón por causa de que él tenía puesto su mirada en el galardón. Él tenía puesto sus ojos en el propósito. Él tenía puesto sus ojos en lo que le había enseñado su madre que lo crió cuando pequeño. Moisés, hermanos, cuando tú naces con un llamado divino, ese llamado divino te va a acompañar por siempre, aunque nunca entres en tu llamado. Pero el llamado va a estar ahí ardiendo, siendo fervoroso en ti,
hasta que entres en él, hasta que se cumpla el propósito para el cual él te llamó. Y así aconteció. Este gran hombre de Dios, Moisés, se fue a vivir al desierto. Ahí acontece una situación bien tipo Hollywood, porque como sabemos, Moisés había criado en las artes, en la ciencia, era un guerrero, también había sido criado, ¿cierto?, como un guerrero, porque así te criaban en esos tiempos. Entonces era un gran luchador, experto, el príncipe, el hijo de ella. Él se crió con los mejores guerreros, bajo los mejores maestros. Bueno, y eso le sirvió para encontrar a su esposa. ¿Por qué? Porque cuando él se escapó, ¿cierto?, al desierto, a esta tierra de Midian, ahí estaban 7 hijas del rey de Midian, estaban sacando agua del pozo. Y mientras estaban sacando las niñas, las siete princesas del rey de Midian, ellas estaban sacando agua, dándole agua a sus animales. Y en ese momento los pastores que llegaron ahí las empezaron a maltratar, le empezaron a quitar el agua. Y Moisés, como Moisés era un hombre que ardía en la justicia, ya había matado a uno porque ardía la justicia en él, no le gustaba que maltrataran al débil, no le gustaba que maltrataran al que no tenía fuerzas. Entonces este hombre enfrentó a Moisés a los pastores y tiene que haberle dado una fleta, como decimos en Chile. Le tiene que haber dado una fleta bien fuerte a esos tipos. Y las princesas, las 7 princesas, fueron donde su padre y le contaron de la escena, que había aparecido, podríamos decirlo ahora, había aparecido un Superman. Estoy parafraseando, ya no me malentiendo, un Superman, un hombre, un Iron Man, un Flash, un hombre que le había pegado a estos tipos y le había devuelto el agua. Y el papá le dice: ¿y dónde está ese hombre? Tráiganlo para acá, vayan a buscarlo, meninas en portugués, vayan a buscarlo, meninas, a este tipo. Debemos conocerlo acá. Y acontece entonces que Moisés se va donde el rey de Midian y ahí, cierto, él empieza a trabajar para este rey y el rey le da a su hija. Y ahí Moisés se casa y Moisés tiene 2 hijos. En todo ese contexto ya Moisés ya había hecho familia, ya tenía tierra, ¿cierto? Ya estaba viviendo, ¿cierto?, con su esposa. Estaba pastoreando los rebaños. Y en todo ese contexto aparece el ángel del Señor en una llama de fuego. Y en esa llama de fuego que ardía era una zarza. Y esa zarza no dejaba de quemarse. A ese momento ya Moisés ya tenía alrededor de 80 años. Cuando acontece esto de que él se escapa de allá de Egipto, él tenía 40 años. Y en ese momento de la zarza, Dios le habla a Moisés. Y lo llama y le dice que él lo estaba llamando para ser el libertador de su pueblo que estaba gimiendo y estaba clamando porque estaba siendo oprimido por el faraón. En ese momento Moisés acepta su llamado, acepta que el propósito para el cual Dios lo había creado. Él le dice: yo no tengo muchas cualidades. Él no se la creía mucho
por lo que dice ahí, la forma de decir, pero él realmente tenía muchas cualidades, había sido criado, había sido estudiado, liderado, él tenía mucho potencial, mas él no conocía su potencial. Entonces él decidió aceptar su llamado de ir a Egipto. Él le dice, ¿quién me va a escuchar a mí? Porque él veía que no hablaba bien, y ahí Dios le puso a Aarón. Aarón vino a ser el vocero de Moisés, porque sabemos que Moisés iba a tener que enfrentar cara a cara al faraón y empezar a decirle cara a cara que soltara a los judíos. Y en esas conversaciones, el vocero de Moisés iba a ser Aarón. Aarón después, en las próximas enseñanzas de esta serie, vamos a entender más la importancia de Aarón en la vida de Moisés. Y aquí, cierto, antes de seguir avanzando, quiero rescatar lo que habló Esteban. Nosotros sabemos que el primer mártir, Esteban, también fue conocido como los diáconos, que se separaron, los 7 diáconos, que en el libro de Hechos capítulo 6 se separaron para el diaconato. Fueron los primeros diáconos. Dentro de eso estaba Felipe y Esteban. Y Esteban, yo siempre que he podido enseñar, cuando enseñé historia de la iglesia aquí en Rancagua, cuando enseñé el libro de Hechos de los Apóstoles en Rancagua, o cuando estudié cuando enseñé Hechos de los Apóstoles en Buenos Aires, Argentina, en Rema. Estoy hablando cuando enseñé en Rema, en Chile y en Argentina, sobre el libro de Hechos. En este libro, en el capítulo 7, realmente fue una predicación y enseñanza. Antes de ser asesinado Esteban, él da una enseñanza que donde veo la posibilidad de hablar de algo de esta predicación y enseñanza de Esteban antes de morir, me gusta meterla en la predicación, porque realmente fue ungido lo que habló Esteban. Para mí, una de las predicaciones escritas en el Nuevo Testamento más ungidas que hubieron, la predicación de Esteban antes de ser asesinado por los fariseos y saduceos. Y aquí Esteban, dentro de esa gran predicación, yo saco un extracto del libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos capítulo 7. Y aquí Esteban habla al respecto de Moisés y le da, recordemos que él estaba hablando y predicando a los fariseos saduceos, que eran practicantes de la ley mosaica. Ellos honraban a Moisés. Los saduceos, los fariseos, adoraban a Moisés porque ellos seguían la ley mosaica, la ley de Moisés, que vamos a estudiarla en el transcurso de esta serie. Y en este momento, Esteban, para mostrarle que el Cristo era el ungido y que la enseñanza venía desde Moisés, desde Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, habla de Moisés en esta parte, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 20, que yo la quería rescatar antes de avanzar e irnos de vuelta a Egipto al rescate, porque creo que aquí hay mucha sabiduría de lo que estamos hablando de Moisés. Dice ahí el libro de Hechos 7:20, vamos a leer hasta el 36. Recordemos que aquí Esteban está dando un discurso de defensa, porque aquí se estaba defendiendo Esteban de las acusaciones de la iglesia judaizante de ese tiempo. Y aquí se lanza este mensaje Esteban, diciendo, es parte del mensaje, porque es para lo que estamos estudiando hoy de Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Fíjense qué palabra da aquí Esteban. Aquí Esteban está mostrando toda la genealogía y mostrando cierto y uniendo a Cristo, porque él estaba hablando de Cristo al final, uniendo a Cristo con lo que había hecho Moisés. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo con más claridad entonces cómo este Moisés se transformó, ¿cierto? Fue llamado por Dios. Dios lo llamó como un libertador, porque su pueblo Israel, su pueblo que había sido llevado a Egipto cuando José era el emperador, cuando José era el segundo a bordo, cómo su pueblo ahora estaba bajo opresión. Dios aquí nos da a entender la palabra que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Siempre escucha el clamor de nosotros. Y Dios no es indiferente porque Él se acordó, dice la palabra. Él se acordó de la alianza que tenía con Isaac, con Abraham y con Jacob. Dios es Dios de alianza. Dios es Dios de pacto. Entonces Dios no iba a dejar las cosas así nomás y dejar que Faraón siguiera oprimiendo a su pueblo en Egipto. Por lo tanto, levanta este libertador que tenía características que eran únicas, porque había sido criado desde pequeño como hebreo, pero había sido criado toda su juventud como un egipcio. Entonces él manejaba estos dos mundos, estas dos sociedades,
estas dos culturas y estas dos religiones. Mas él había decidido ser hebreo. Él había decidido ser judío. Y Dios lo unge entonces en ese momento para que él fuera a hablar con el faraón. Y va para allá y se encuentra ya en Egipto con Aarón, que iba a ser su vocero. Y lo primero que hace Moisés entonces es dirigirse ante el faraón. Y Dios le dijo a Moisés, hay algo que no quiero que se me olvide de este relato antes que vaya a hablar con faraón. Moisés le dice, Señor, pero estos tipos no me van a escuchar a mí. Algo tú vas a hacer que me escuchen. Y eso se lo dice en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo para ver eso. Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al 31, no lo vamos a leer, es un poco largo, pero lo importante de esa parte, Moisés le dice, ¿cómo creerán que tú me enviaste? Y Dios le comienza a hablar de los milagros que iban a ser realizados. Y le habla de 4. La vara que se convertirá en serpiente. La mano con lepra. O sea, el río que se convertirá en sangre. Y la muerte, dice, Israel es mi hijo primogénito, y si nos sueltan, tu hijo primogénito morirá. Entonces, cuando Moisés le dice, ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo ellos me van a creer? Dios le empieza a mostrar que iban a acontecer milagros. O sea, iban a haber juicios. El juicio viene cuando la persona decide no obedecer la palabra. Dios quita su protección de ellos. Y por causa de su dureza, de la dureza del corazón de ellos, Dios permite, porque ellos permiten eso, ellos permiten que la calamidad venga a ellos. Entonces, lo que iba a acontecer en este tiempo, le dijo a Moisés, si no me escucha, juicio va a venir sobre Faraón, juicio va a venir sobre Egipto. Entonces, cuando Moisés va a la primera entrevista con Faraón junto a Aarón, Dios le había dicho, dile a Faraón que libere a mi pueblo para que me vayan a hacer sacrificio al desierto. Fíjense que no le estaba diciendo incluso que los libertara, los dejara salir de Egipto. Lo primero que está haciendo Dios va de a poco. Dios le dice, oye, dile al faraón entonces que los libere solamente para que me hagan sacrificio en el desierto. Entonces cuando va Moisés con Aarón y le dice eso al faraón, el faraón le dice, no, yo no voy a hacer eso, y dile mejor a los holgazanes de tu pueblo que trabajen, y es más, porque ellos fabricaban ladrillos, y los egipcios le entregaban la paja para que ellos hicieran los ladrillos. Le dijo, ¿y sabes qué más? No les vamos a entregar más la paja para que hagan ladrillos. Ellos mismos van a tener que buscar la paja en el suelo. Y yo no les voy a bajar la cuota de entrega de ladrillos. Se la voy a mantener, pero ahora no les voy a entregar la paja. Ellos tendrán que hacer los ladrillos la misma cantidad pactada. Entonces al final Faraón comenzó a oprimir más aún a los judíos. Comenzó a haber un descontento también con el liderazgo de Moisés. Oye, Moisés, tú nos viniste a libertar y mira, resulta que ahora estamos trabajando más, nos aumentaron el trabajo, no estamos cumpliendo la cuota porque ahora es más difícil, Faraón no nos está entregando la paja para hacer los ladrillos. Entonces la cuestión se nos complicó. Y ahí Dios le habló
Moisés le habló a Dios, Señor, pero mira, la cosa se está poniendo peor. Entonces, de ahí en adelante, Dios ya comienza a ser duro con el faraón. Dios comienza a decirle, ya, ahora anda y dile que liberte a mi pueblo, que liberta a mi pueblo. Y ahí comienzan, ¿cierto?, a ir Moisés a donde el faraón y decirle, libera al pueblo. Y en ese, ¿y qué vas a hacer tú para liberar al pueblo? Y en ese momento empiezan los milagros y los juicios. Y el primero que acontece es cuando se convierte la vara de Aarón, se convierte en una serpiente. Y los magos y los brujos también de Faraón también hicieron lo mismo. Resulta, eso sí, que la serpiente de Moisés era mayor y se comió a las chicas. Pero Faraón, en vez de ablandarse, dice que se endurecía. La Reina Valera dice que Dios endurecía el corazón, pero eso está mal, la traducción está equivocada. Sino que era Dios permitía, él se endurecía, el orgullo lo endurecía en vez de entrar en humildad. Él se endurecía ante lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, pero no era que Dios endurecía el corazón de Moisés, Dios no es así. De hecho, Dios quería libertarlo rápidamente al pueblo. Si Faraón hubiera cedido con solamente ver el milagro de la serpiente que se transformó, que la vara se transforma en serpiente y después esa serpiente se come a las otras, ya con eso, si Faraón hubiera dicho, ya váyanse, los liberto, no hubiera tenido que pasar todos los juicios que vienen ahora en adelante. Porque comenzamos a ver diferentes juicios. Después de eso viene en el libro de Éxodo capítulo 7, ya vamos en Éxodo capítulo 7, hemos avanzado. Vemos, cierto, que en Éxodo capítulo 7 vemos la primera señal, la vara de la culebra. Después, cierto, la segunda señal, el río Nilo se convierte en sangre y con hediondez. Era una cuestión insoportable, muestra la Biblia. En Éxodo capítulo 8 vemos, cierto, la plaga de las ranas. Vemos la cuarta, en el Éxodo capítulo 8 vemos la cuarta plaga, que es de los piojos. A todo esto, lo más extraordinario que la plaga de las ranas, los piojos, la quinta que era de las moscas, que están en Éxodo 8, eran estas moscas que te molestan, pero eran millares y millares. Pero lo más grandioso es que los israelitas no les pasaba nada, pues, o sea, las moscas, la rana y todo esto era solo para los egipcios. Los judíos eran inmunes. O sea, todas esas señales él las veía. Y a cada señal, a cada plaga, volvía Moisés y le decía, ya, deja al pueblo. Y lo más, y aquí tú ves cómo existe el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es cuando una persona se equivoca, falla, pide perdón y todo, pero después sigue haciendo lo mismo. Y así era Faraón, porque cada señal que había, como el de la sangre en el río Nilo, como el de las ranas, como el de los piojos y las moscas, el faraón llamaba a Moisés, le decía, ya, perdón. Pero que pare, dile a tu Dios que pare. Y ahí Moisés oraba al Dios y la plaga se acababa. Y le decía, no, yo lo voy a soltar, pero dile a tu Dios que pare. Y paraba Dios todas las cosas, paraba el juicio, detenía el juicio, pero él volvía nuevamente a decir, yo no liberto al pueblo, yo no voy a soltar a los israelitas. Y ahí venía otra plaga más. Y en Éxodo 9 vemos la sexta plaga, la plaga del ganado. Y obviamente que el ganado de los judíos no les pasaba nada.
Después, ¿cierto? En ese mismo Éxodo 8, en el verso 7, vemos la plaga de las úlceras. Y nuevamente, se arrepentía, pedía perdón el faraón, ya dile a tu Dios que pare, que pare. Se iba al juicio de Dios y él volvía a endurecerse. Seguía diciendo, no voy a soltar a los judíos, no los voy a libertar. Llegamos a la octava plaga de los granizos. En Éxodo capítulo 9, al final, los granizos. Empezaron a caer granizos que mataban a la gente. Eran tan grandes los granizos que mataba al ganado, la gente, las cosechas. Se arrepentía el faraón. Pedía perdón, me arrepiento. Pero no hacía lo que Dios le decía, que soltara a su pueblo. Y ahí llegamos a Éxodo 10, con la plaga de las langostas. La novena plaga, la de las langostas, y lo mismo, los judíos no eran tocados y todos los israelitas eran tocados con las langostas. Y llegamos a la plaga 10, la plaga de las tinieblas, donde había una oscuridad tan densa que nadie se veía. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que los judíos, los hebreos, tenían luz entre ellos tenían luz, pero los egipcios, tinieblas, no se veían. Y ahí volvía nuevamente el faraón, ya me perdone, ya me arrepiento, los voy a soltar, dile a tu Dios que nos deje. Moisés oraba al Señor, el Señor dejaba el juicio y nuevamente el bendecido faraón salía con el mismo chiste, no los soltaré, no los soltaré. Hasta que llegó lo que ya rebalsó rebalsó, cierto, el vaso, ya el faraón no aguantó más. Fue, cierto, cuando vino el juicio contra los primogénitos. Y aquí, cierto, acontece que el primogénito, el hijo del faraón, muere por el ángel de la muerte. Vino juicio y en ese momento ya faraón ya ahora se arrepiente momentáneamente, pero decide libertar a Israel. Decide libertarlo para que ellos puedan irse a la tierra que emana leche y miel. Amén. Bueno, la próxima domingo vamos a seguir con la serie. Vamos a hablar sobre este éxodo que es conocido como el éxodo, cuando Israel, cierto, ya sale de Egipto. Y vamos a ver que ya en el camino nuevamente Faraón se le vuelve a olvidar el arrepentimiento y los quiere matar, pero obviamente que ahí pierde nuevamente, porque ¿quién le va a ganar a nuestro Dios? ¿Quién le va a ganar a nuestro Dios? El diablo va a poder ganarle a nuestro Dios. Por eso el diablo nunca va a ganar con enfermedad, el diablo nunca va a ganarnos con pobreza, con derrota. Porque cuando tú tienes propósitos cuando hay propósitos para el cual Dios te llamó, cuando hay propósitos divinos en tu vida, yo te pregunto, ¿quién podrá ir contra nosotros? Cuando es Dios quien nos llamó, es Dios que nos escogió, es Dios que nos llamó para un propósito. O sea, Él va a hacer todo, pero fíjense que hay algo que estamos aprendiendo en esta primera parte de Moisés. Hay que tener una disposición, o sea, yo tengo que disponerme al llamado, yo tengo que disponerme a obedecer. Cuando yo me dispongo a obedecer y a creerle a Dios, el diablo, por más que levante cosas, enfermedades, problemas económicos, matrimoniales, mentiras, calumnias, por más que el diablo intente, cuando tú tienes un llamado de Dios y tú decides obedecer al llamado y darle para adelante y avanzar, hermano, Dios se va a encargar de darte las victorias. Dios no se va a encargar de abrir puertas extraordinarias. Dios hace cosas maravillosas cuando les creemos. Yo hace 20 años más de 20 años que le sirvo al Señor y decidí creerle y entregarme a Él. Y he visto cosas extraordinarias aconteciendo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de los que están cerca mío del ministerio. Y he visto cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida y en los que están cerca de mí.
los que yo he visto crecer con la palabra. Y ahora estamos viviendo cosas maravillosas porque cuando Dios te llama para algo, Él va a hacerlo. Y Él va a poner todo para que salga, para que se produzca el nacimiento y el cumplimiento de sus profecías, el cumplimiento de sus propósitos. Y yo estoy feliz porque veo cómo Dios está cumpliendo todo lo que me ha hablado en mi vida. Y yo disfruto eso, yo me alegro con eso, y ya Dios está abriendo puertas en otras naciones para que vamos y conquistemos. Dios está abriendo puertas financieras para poder promover, ¿cierto?, el gran mover de Dios, de la palabra en las naciones. Porque cuando Dios tiene propósito, ¿quién va a poder detenerlo? Solamente la incredulidad, la duda de las personas puede detener el agir de Dios, el mover de Dios. Solo la incredulidad, porque hermanos, cuando Dios tiene un propósito es solamente ver a Moisés, o sea, hay una protección y una diosidencias que solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Entonces hay gente que se aflige por tonterías, que vive amargado por tonterías y deja de vivir lo extraordinario. Por eso cuando uno mira a Moisés, uno mira lo extraordinario, ve una vida extraordinaria, sucesos extraordinarios, diosidencias extraordinarias, cómo Dios moviéndose alrededor de un hombre, cómo Dios haciendo que todo coincida a través de un hombre. Bueno, eso fue escrito, mi querido, fue escrito para incentivarnos a nosotros en estos tiempos, que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés es nuestro Dios. Y Él no ha perdido su fuerza, su sabiduría e inteligencia. Por el contrario, Él está dispuesto a ayudar y a bendecir a todos los que le crean, a todos los que se entregan a Él de corazón sincero, porque para nuestro Dios y para los que creen en nuestro Dios, nada les es imposible. Por lo tanto, yo te animo en esta nueva semana que se viene a estar firme y seguro, viendo cómo Dios se mueve a tu favor, viendo cómo Dios trabaja a tu favor, porque Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Observa a Dios moviéndose y no dejes que la duda y la incredulidad pueda sofocar lo que Dios quiere hacer contigo. Anda en fe, camina en fe, reconoce tu llamado, reconoce lo que Dios para lo que Dios te creó y disfruta de los mejores días de tu vida, disfruta de la protección de Dios, disfruta de lo que Dios tiene para ti, porque grandes cosas Él tiene para nosotros, grandes cosas Él tiene para ti y para mí. Dios es un Dios, como dice Efesios 3:20, que hace infinitamente más de aquello que nosotros pedimos y de aquello que nosotros pensamos. Aleluya. Teniendo a un Dios tan grande, no podemos pensar chiquitito. Teniendo a un Dios tan grande, no podemos pensar chiquitito. Pero así como Dios es un Dios grande, también Él demanda de nosotros compromiso, obediencia y una lengua lejos de la murmuración, de la copucha, de las mentiras, de la holgazanería, lenguas venenosas. Líbrate de las lenguas venenosas que andan en cagüines, copuchas, mentiras. Dios nos llamó a la obediencia. Para pensar en grande hay una obediencia completa a Él. Cuando obedecemos a Él con todo el corazón, ¡ey! ¡Aleluya! Prepárate, porque grandes cosas vienen para aquellos que le creen. ¡Aleluya! Yo no sirvo a un Dios chiquitito, yo sirvo al Dios todopoderoso y he decidido soñar en grande, pero obedecerle con toda mi fuerza. Obediencia completa, sueños grandes.
y nosotros vamos a ver a nuestro Dios moviéndose a nuestro favor por causa del propósito, por causa de los objetivos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué bueno es nuestro Dios! En Él estamos seguros, en Él estamos confiados hoy, mañana y por siempre. Esta vida ha sido hecha para conquistarla. Somos conquistadores, somos llamados a avanzar sin miedo, con fuerza y con fuego. Así que te animo, iglesia, a seguir firme en la palabra, guardando las enseñanzas que Dios te ha entregado con los discipulados, con Rema y con las predicaciones. Mantente firme en la palabra, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue firme en la palabra de Dios, porque grande es nuestro Dios y el que dio la promesa, Él es fiel y justo para cumplirla. ¡Aleluya! Así que avanza, avanza y avanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y aleluya. Aleluya, apruebo esta predicación, apruebo esta enseñanza. Dios hablando con nosotros. Aleluya. Ya, mis queridos, si usted está ahí y no ha hecho la oración que te da el acceso a la salvación, si tú estás ahí o vas a escuchar esta reproducción, yo te ayudo con esta oración para que recibas la salvación, que es por la fe. Si tú quieres ser perfecto para esto, no estás entendiendo nada. Porque para venir a Jesús, tú tienes que venir tal como estás. Tal como estás, Él te llama. Sí, es que yo, pastor, he hecho esto, esto otro. Dios te llama tal como estás. Tal como tú estás hoy, es que yo cuando deje esto, cuando deje esto otro, cuando deje esto allá, cuando haga esto allá, ahí voy a ir a la iglesia, ahí voy a buscar, No, Dios te está llamando tal como estás. Tal como estás, Él te está llamando. Y así tal como estás, Él te está llamando, yo te voy a ayudar a que puedas encontrarte con el Todopoderoso. Como Moisés se encontró con Él en la zarza ardiente, así, en este día, en este live, encuéntrate con tu Dios. Haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú, Dios Padre, levantaste a Jesús de entre los muertos al tercer día. Y yo lo recibo como mi único Señor y Salvador personal. Amén. Aleluya. Si tú estás ahí y estás con alguna enfermedad, el miércoles en el programa Fe y Sanidad a las Naciones, este miércoles no hay programa Fe y Sanidad a las Naciones, el miércoles por medio que vamos a estar en Fe y Sanidad a las Naciones, este miércoles no nos toca, pero en el miércoles pasado, en el miércoles de esta semana que hubo Fe y Sanidad a las Naciones, hablamos al respecto de la unción. Y en ese sentido, cuando hablamos de la unción, vimos que la unción quebra el yugo. Y no hay distancia para el mundo espiritual. Entonces, si tú estás ahí con alguna enfermedad, alguna dolencia, quiero orar por ti, porque yo sé que la unción es capaz de llegar donde tú estás y quebrar todo poder de enfermedad. Entonces, donde tú estás ahí, te voy a pedir que pongas tu mano en tu cabeza. Pon tu mano ahí en tu cabeza. Y yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo que la unción quiebra todo yugo de opresión y de enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro
que esa persona que está con las manos en su cabeza queriendo sanidad, Padre, declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre su cuerpo, sobre sus caderas, sobre sus piernas, sobre sus músculos, tendones, huesos, musculaturas. En esta hora declaro sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad cae por la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre esos cuerpos ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Mis queridos, creemos nosotros, también enseñamos el miércoles sobre la unción que viene adentro de nosotros en el nuevo nacimiento, y hablamos de la unción que viene sobre nosotros. Entonces, cuando viene la unción sobre, la unción que nos habilita, nos capacita para predicar y enseñar la palabra con prodigios, milagros, sanidades. Y para que la unción venga sobre nosotros, nosotros tenemos que aceptarla que venga. Y ¿cómo yo sé cuál es la evidencia bíblica de que yo tengo la unción sobre mí? Es que hablo en lenguas. Entonces, si yo hablo en lengua, esa es la evidencia bíblica, que la unción está en mí, que me habilita para sanar a la gente, que me habilita a que yo predique la palabra, enseñe, me habilita a ser multiplicador del reino. Multiplicador del reino. Entonces, si aún tú no tienes esa evidencia bíblica, yo voy a orar por ti. Pon tu mano en la cabeza y voy a orar por ti. La unción va a venir sobre ti y vas a orar en lengua, como pasó el día de Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Entonces, pon tu mano en la cabeza en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, no hay distancia para el mundo del Espíritu. Y oro por esa persona que hoy ha puesto su mano en la cabeza. Y declaro, Padre, que la unción del Espíritu Santo desciende sobre esa persona. Y en esta hora ella es llena del Espíritu. Comienza a ser llena del Espíritu. Y en esta hora comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar un idioma del cielo no conocido en el cielo, no conocido en la tierra. Tú comienzas a hablar el idioma del cielo que no es conocido aquí en la tierra cuando hablas en lengua. Comienza a hablar en lengua. Roshere kandra mamaraso, rom brahma mama cresoro pra, brahma mama soso soro crom brahma ma treserepra, brasara crosoro rombrondros endri crasororo, brisarara. Aleluya. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ya comenzamos, ¿cierto?, el epílogo al final de nuestro live de fuego, live de nuestra serie Corazón Valiente con la parte 1 de Moisés. Espero que ya esté con expectativa para las otras partes que se vienen de Moisés, porque realmente con Moisés hemos aprendido bastante. Así que les recuerdo que el martes tenemos Rema Chile con la nueva materia Alianza de Sangre. Ahí va a aprender también de la Alianza Mosaica, que estamos hablando de Moisés, va a conocer algo de la Alianza Mosaica. Y bueno, va a estar dando esa materia de Alianza de Sangre en Rema nuestra ministra de casa ahí, Barbarita Marchán, más conocida como Barbariña de Fuego. Así que esté expectante los alumnos de Rema para la nueva clase. Y recuerde que si usted es exalumno de Rema, si usted estudió Rema, no pierda la oportunidad también de ver todas las clases que quiera accediendo a la plataforma Zoom cuando usted está inscrito en la Asociación Aluminay. Si usted no está inscrito en la Asociación Aluminay, acérquese a la Barbarita, a la profesora que va a dar ahora, que ella es la representante de Aluminay acá en Chile. Acérquese a ella para que haga la inscripción y usted pueda ver las clases. Pueda ver las clases en directo como lo ven los alumnos de Rema, todas las clases por vía Zoom. Así que no se pierda, ¿cierto?, la oportunidad de seguir usted nutriéndose, aunque usted estudió Rema, siga estudiando la palabra
con los profesores ungidos que Dios levanta para enseñar las diferentes materias. El miércoles entonces no tenemos Fe y Sanidad de las Naciones, pero tenemos el discipulado. Si usted es parte de la iglesia Verbo de Vida Rancagua y quiere crecer en el conocimiento, haga su discipulado, aprenda las doctrinas básicas, capacítese, habilítese para que pueda ser un obrero aprobado que maneja bien la palabra de verdad. El día jueves seguimos con nuestro live de los líderes, live poderoso que hemos tenido. Esta semana tuvimos a nuestro querido hermano Víctor. Qué enseñanza tuvimos maravillosa ahí de la ciudad de Pérgamo, cómo aprendimos sobre Pérgamo. Y bueno, y usted, cierto, conéctese entonces los jueves a las 20 horas con nuestro live de los líderes de su iglesia sede, Verbo de Vida Rancagua. El viernes a las 19:30 seguimos con la materia Alianza de Sangre, con la ministra, cierto, Barbarita Marchán, con la materia Alianza de Sangre. Y el sábado estamos con los jóvenes Power, con el Basti de Fuego, ahí la Salito de Fuego, líderes que están ahí haciendo un excelente trabajo. También nos van a acompañar los jóvenes Power de Venezuela, Maracay. Así que también tenemos los jóvenes Power de Venezuela, Maracay, que un sábado por medio se conectan con jóvenes Power Rancagua y ahí están juntos jóvenes Power Rancagua y jóvenes Power Maracay. Qué lindo ver cómo nuestra iglesia ya es internacional, tiene cultos de jóvenes internacionales, las naciones. Y espérese que se nos viene Colombia con allá, cierto, en Cartagena de India. Y así vamos a ir sumando obras internacionales. Vamos a tener conferencias internacionales por todo el tiempo. Aleluya. Así que y el domingo seguimos con su serie Corazón Valiente, con la segunda parte de Moisés. ¡Wow! Yo ya estoy con expectativa, querido. Yo ya estoy ahí atento a los comandos del Espíritu para estar estudiando, para recibir mensajes que Él me da mientras estoy estudiando. Así que después yo se los transmito a ustedes cuando predico. Así que genera expectativa, ¿cierto?, para lo que se nos viene con la segunda parte de la serie Corazón Valiente, con la enseñanza de Moisés. Así que ya me empiezo a despedir de mis hermanos fieles que están ahí siempre escuchando las prédicas, hombres y mujeres sabios que han entendido que no hay mejor lugar que la presencia de Dios, que han entendido que no hay mejor lugar que alimentarse con la palabra de Dios. Y por eso están aquí fielmente, ahí escribiendo, comentando, diciendo. Bueno, son ustedes los que crecen y los que Dios puede confiar grandes cosas, porque Dios solamente puede confiar grandes cosas a los que son fieles, a los que permanecen firmes en la doctrina, firmes en la palabra. Así que usted genera expectativa porque Dios está mirando su vida para llevarlo a vuelos altos. Así que me empiezo a despedir ahí de la Kenita de Fuego, siempre fiel la Kenita, escuchando su live ahí de su iglesia sede, a mi filia ahí la Yomira Aguilera, la Dominique Orellana, ahí al John de Fuego, también me empiezo a despedir de todo ello. Fue un tiempo maravilloso. Todos los que, ahí el pastor Felipe y Anesita que siempre están comentando los live. Al Jason de Fuego, ahí saludo con la Pauli, su esposa, matrimonio de fuego que amo. Ahí del Verbo el Carmen, a la Jessie Elvia, siempre ella ahí congregándose en la mañana con su pastor Felipe, después en la tarde aquí con su apóstol. Ella no se pierde ni una, por eso crece tanto. Saludo ahí a la filia mía, la Pedrita de Fuego, ahí al Cachalote del Sur, Fabián. Qué bueno que le haya gustado la palabra. Cuando dicen palabra poderosa, eso me muestra que le gustó, o sea, porque la unción estaba disponible. La unción estaba ahí. Saludo también, ¿cierto? Ahí a mi filia, la Teresita Villalba también, que está ahí con la familia Soto Villalba, el Lucianito, el pastor Gonzalo, quiere decir, que están escuchando ahí la palabra juntos. Un abrazo para ellos, mi familia de la fe, que amo también mucho. Y al Rollito también, ahí el fiel Rollito que siempre está ahí, siervo fiel el Rollito, avanzando con él en las naciones. Abrazos también ahí al Kevin de Fuego, ahí un abrazo para ti también, filio de la fe.
Te amamos, guachito. Así que también ahí el Basti, ese Basti de fuego que de repente me manda unos mensajes de amor. Qué lindas las palabras siempre que él me dice, que él me escribe ahí por interno. Es un filio de la fe, ese hombre de Dios. Te amo mucho, guachito. Saluda a la Verito ahí, la incansable Verito de fuego, que está trabajando ahí, entregando las bolsas, llenando los miembros de la iglesia, llamando a los hermanos ahí. La incansable Verito de fuego. Saludo también ahí a la Yorica González. Wow, el otro día Dios le habló a ella, me mandó una palabra a la Yorica que Dios le había dado a ella sobre mí. Mi Dios era como un cirujano llegando al lugar preciso. ¿Qué palabra me dio esa Yorica González? Un abrazo para ti. Ahí, Bastián, lo amo, entrenador. Eso. Siempre él dándome palabras lindas, el cachalote del norte. Aleluya. Ahí saludo a la Alicia de Lucero. ¿Cómo está esa filia de la fe también? La Alicia Lucero que está ahí poniendo llamas de fuego. También lo amamos, Jessy, ahí amamos al René y a todos tus hijos. A todos tus hijos. Ahí vamos a hacer un equipo de baby con todos los hijos que tiene. Ya tiene un buen equipo de baby el Pastor Felipe ahí. Vamos a armar entonces el de fútbol. Amén. Un abrazo de oso para Marcelita. También ella los ama mucho a todos ustedes. Siempre hablamos de ustedes y oramos por ustedes. Son nuestra familia de la fe. Así que estamos felices. Estamos felices en este tiempo. Ahí mi esposa puso los corazoncitos, ¿vio? Ella, mi esposa hermosa, tierna y amada. Linda. Ella lo ama también, ¿vio? Los ama a todos ustedes. Así que estamos felices terminando este domingo en victoria. Se nos viene una semana en... Diga, se nos viene una semana en victoria. Yo lo escuché ahí, lo escuché. Somos de fe. Aleluya. Así que termino de despedirnos ahí de la Islín también. Lo amamos, Padre, la palabra estuvo buena. Amén. Ahí está escribiendo el Lucianito por la Teresita. Se notó que el Lucianito estaba escribiéndole al Tata. Saludamos ahí a la colombiana Nuri Correa. Estamos yendo a tus tierras, Nuri. A las tierras de Cartagena de India en el próximo año. Aleluya. Estamos avanzando por Colombia también con la palabra de victoria. Aleluya. Así que también me despido de la Yomira Aguilera, ¿cierto? Y filia de la fe, de fuego. Así que estamos en victoria, como dice la Barbarita, la profesora de Rema que se nos viene. La Jessica. ¿Cómo está Jessica Paola Pinto Quintanilla? Somos una tremenda familia de la fe, dice, y lo amamos, pastores, también te amamos, Jessy de Fuego. Ahí sigue escribiendo el Luciano, está inspirado el Luciano ahí escribiendo en otras lenguas. Amamos al Lucianito, ahí está, el nieto de Fuego está escribiendo ahí, imparable el Lucianito. Ahí dice... Si nos dimos cuenta, filia, que el Lucianito estaba ahí escribiendo. Amén. Está activo en las redes el Lucianito, ya. Puro fuego. Nuestros niños de Verbo de Vida Rancagua. Me imagino que se están congregando los niños en su iglesia local ahí. Los tienen las mamás. Me imagino que las mamás los conectan a sus niños, al Tomasito, al Luciano, al Agustín, al Santiago, todos se deben estar conectando a los live, todos los niños. Las mamitas, ahí como lo hizo la mamá de Moisés, que entrenó de chiquitito a Moisés. Miren, Moisés lo que se transformó. El Egipto no pudo tomar el corazón de Moisés. Ya mi familia, me estoy despidiendo, los amo. Oro por ustedes, oro por sus vidas y nos vemos con un gran shalom.